Vamos a comenzar a saludar a Rodrigo Bustos, que es nuestro panelista de todos los días lunes, que está con nosotros, director ejecutivo de Amnistía Internacional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo está la lluvia? ¿Cómo te fue con la lluvia esta mañana? Porque es un día lunes que ya es pesado, digamos, imagínate con lluvia. Sí, cuesta un poco llegar, pero la preocupación mayor, por supuesto, va para las personas que viven en campamento, que viven en situaciones muy precarias y que están con muchas dificultades por estos días. De todas maneras, y era lo que hablábamos, y lamentablemente cuando pasan este tipo de cosas en Chile se despliega, ¿no? Desde la solidaridad ciudadana hasta la preocupación de las autoridades, cualquiera sea, porque esto se adelantó, se veía venir y se puede extender hasta mañana. Y hay varios de los temas que queremos abordar en materia de derechos humanos, por supuesto, y esto, como tú lo decías, también es ver en qué situación ahora de ser con una verdadera emergencia del gobierno, de saber cuántas personas viven en situación irregular, no porque quieren, al lado del río, en Talagante, por ejemplo, que era una de las zonas más afectadas y que conozco de cerca, pero que siempre pasa, y es porque se han asentado ahí muchas familias y básicamente también por necesidad. Cuando se dice, bueno, esta gente porque está bien, pero a veces no hay muchos otros recursos o lugares donde encontrar un terreno para vivir. Sí, la verdad es que sin lugar a dudas los últimos días llovió mucho. Pero cabe, preguntarse o más bien reflexionar de que la población que hoy día está sufriendo más porque está en campamento, porque está en zonas muy peligrosas cuando hay lluvias de este tipo, lo está, porque el Estado no se ha hecho cargo de la precariedad en la que viven esas personas. Entonces, el que hoy día haya personas sufriendo, que estén viviendo estos temporales de la manera que lo están viviendo, no es simplemente por un fenómeno natural, sino por cómo hemos construido nuestra ciudad y por la situación de falta de vivienda de miles de personas en nuestro país. Absolutamente, y eso es lo que nosotros habríamos hablado la semana pasada a propósito de emergencia. Hay otros eventos que ocurrieron este fin de semana y que termina el Mundial de Fútbol, un mundial que fue tan mediático, con algunas sorpresas que no habíamos tenido en eventos como estos. Saludo a España, a los españoles que deben estar celebrando todavía. Y había ayer 3 líderes mundiales, la presidenta de México, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, bueno, también las autoridades españolas, porque como era el fin del mundial y ellos estaban ahí, y uno decía, tanto que se ve a través del vidrio, porque era la imagen ahí de Donald Trump, el presidente de la FIFA, más en estas autoridades que te menciono, con diferencias absolutas de la presidenta de México en política, sobre todo, que eran los anfitriones básicamente, y que comienza un mundial de fútbol y en materia de derechos humanos, que siempre es el tema que nos convoca contigo, Rodrigo, de hacer primero muy notorio, por ejemplo, los casos de mujeres principalmente desaparecidas, las mujeres buscadoras, como se llaman en México. Hay una perspectiva de derechos humanos que no hay que perder, ¿no?, en este mundial que fue tan distinto quizás a otros. Sí, Frecia, en Amnistía Internacional y en otras organizaciones de derechos humanos denominamos un poco a lo que ocurrió con este mundial y otro sport washing, que básicamente tiene que ver con el lavado de imagen a propósito de un gran evento deportivo. No es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, y en el siglo pasado tenemos eventos donde fue muy claro este intento de mostrar una cara más amable de un régimen. Ocurrió en la Italia de Mussolini, ocurrió en 1978 durante la dictadura en Argentina, con unos Juegos Olímpicos también de Hitler, donde de hecho se sacaban las pancartas que hacían alusión a la persecución a las personas judías, y más recientemente también en Rusia, 2018, en un contexto de mucha represión a las disidencias sexuales, 2022 en Qatar, donde había también muchas violaciones a los derechos humanos, y el propio Mundial fue una ocasión de violación a los derechos humanos a miles y miles de personas trabajadoras.
murieron, según las cifras, entre 6.000 personas y 15.000 personas en Qatar por las condiciones de trabajo deplorables. Y este mundial de 2026 no se escapa a lo anterior. Teníamos países con distintos temas muy complejos de derechos humanos. En México las desapariciones, que son miles y miles, y donde las mujeres buscadoras vieron limitado su derecho a protestar durante este mundial. En Canadá había problemas de falta de vivienda y también respecto de derechos de personas migrantes. Y bueno, Estados Unidos, Norteamérica, que es un país que viene en los últimos años realizando una serie de prácticas autoritarias y de violación a los derechos humanos. En particular, han sido expulsadas 500.000 de personas desde el 2025, o sea, en el último año. Y ahora se muestra como un evento supuestamente de integración al mundo. Se escuchaba la frase, el Mundial une al mundo, sí, cuando lo que ha hecho Estados Unidos, en realidad, a través de sus políticas multilaterales, dividir al mundo, e internamente lo que ha hecho es expulsar a las personas migrantes. Eso se ve. Bueno, ayer veíamos una imagen, además de Donald Trump, que se baja. ¿Cómo? Que no se baja del escenario porque no quería, era como que quería aparecer en la foto de los campeones. Y sobre todo por intentar salir en la foto. Qué impresionante, ¿ah? Y después, así como que le dicen, pero tampoco quería. Como que le dicen, ya, se vaya limpiando la fotografía, que ahí era definitivamente, y prácticamente se lo llevan ahí por la espalda. Pero hay muchas imágenes que lo sabemos, y tú lo has dicho, has hecho una cronología de los últimos encuentros, o aquellos por lo menos que son más llamativos. Pero lo que ocurría en este llamaba profundamente la atención por lo mismo. Cuando lo veíamos, no solamente arriba del escenario, que casi le faltó, ahí lo sacan, y no quería. De demostrar distintas, más allá de colores políticas, posturas, ¿no? O sea, de que se vean bien limitadas las madres buscadoras, porque también da una imagen que es lo que no quieren dar. 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, lo que pasó finalmente este fin de semana, ¿no? Con estoy escuchando a Lucho Cavilo, sí. Y lo que, pasaba en paralelo, lo que está pasando en Medio Oriente con Irán, que es uno de los estira y afloja, o estas treguas con más elástico que hemos conocido en el último tiempo. Hablábamos recién de cómo este evento intentó ser un lavado de imagen, claro, para Estados Unidos, México, Canadá, pero especialmente para Estados Unidos, Norteamérica y Donald Trump. Pero además, lo que ocurrió en este mundial fue bien vergonzoso en varios momentos del mundial. Al inicio del mundial, cuando no se dejó entrar a un árbitro somalí, el mejor árbitro africano, por su nacionalidad, lo que tuvo que vivir la selección de Irán, que no podía pernoctar donde jugaba sus partidos de fútbol en Estados Unidos y tenía que viajar a México y después de nuevo de vuelta a Estados Unidos, por lo tanto no pudiendo jugar en condiciones de igualdad con el resto de los equipos. Así como eso, hubo también revisiones bastante degradantes a una serie de selecciones que venían entrando al territorio de Estados Unidos y Norteamérica. Y bueno, recordemos además cómo cuando le quitan la tarjeta roja, la suspensión a un jugador de Estados Unidos y Norteamérica, Donald Trump llama a Gianni Infantino, al presidente de la FIFA, para que le revoque la tarjeta roja. Trump decía, bueno, yo no sabía cómo funcionaba esto, pero me parece inaceptable que un jugador de Estados Unidos no pueda jugar el siguiente partido. Y bueno, lo llama, dice, sí, yo lo llamé porque esto no podía ser, y se le revoca. O sea, aquí en este mundial, más allá del sports washing que se hace en muchos eventos grandes deportivos. ¿Se traspasaron límites? Sí, hubo no hubo pudor mínimamente en demostrar cómo el poderío de Trump se mezclaba con reglas básicas de la FIFA. Acá, lo dijeron, esto es el post-fútbol, quien ha escrito, libros ahora del último mundial, de qué significado político. Él decía, más allá de lo que
ha ocurrido en otros mundiales, como lo señalábamos ahora. Antes parecía ser la FIFA quien era para bien o para mal, porque podría haber tenido sus cuestionamientos. Es ahora la FIFA que está siendo prácticamente moldeada de acuerdo a los intereses de los más poderosos, que en este caso, Donald Trump. Con esto de la tarjeta, es uno de los emblemas que lo dejan en evidencia, ¿no? O sea, ¿cuándo se había visto que un propio mandatario mandase el mensaje y que se revocara además la decisión de un árbitro? Ha habido tantos, del árbitro que tú decías que tenía que viajar porque no se podía quedar a hospedar en Estados Unidos, entre otros, ¿no? Es el post-fútbol. Sí, eso es parte del post-fútbol que se le ha denominado, pero además esto de las pausas de hidratación, que si estuvieran pensadas en la recuperación física de los jugadores tiene un sentido. Si solo en cambio se hace para poder vender más comerciales durante esa pausa, tiene claramente otra finalidad. Pero es verdad, en este mundial se limitaron, se traspasaron varios límites con la actuación de Trump respecto de la suspensión de un jugador norteamericano, con lo que ocurrió con la selección de Irán, que no podía pernoctar en el lugar donde jugaba, con el árbitro de Somalia que simplemente no se lo dejó entrar a Estados Unidos a arbitrar. O sea, este mundial que se vendió, se propagandió como un mundial que unía al mundo, a la población mundial, a culturas distintas, tuvo re poco de eso. Fue un mundial donde el racismo estuvo muy presente y discriminaciones de distinto tipo en un país, Estados Unidos, que lo viene haciendo. O sea, ha expulsado a 500.000 de personas en un año precisamente por sus políticas discriminatorias y racistas. Hay varios, por ejemplo, la bandera de Gaza que se vio incluso ayer en la final por parte de algunos jugadores de España, en fin, y se vio también durante este último mes. Y acá hay un partido para seguir la jerga futbolística que las mujeres parecen perder cuando aparecen proyectos, Rodrigo, como Escucha sus latidos, en un proyecto que lo que propone es que las mujeres que sean o vayan a ser intervenidas por un aborto en 3 causales, que es el que legalmente permitido en Chile, escuchen los latidos del feto antes de esta intervención, y desde ahí, si es que se oponen a esta, podría entonces el médico tratante decidir si no hace la intervención o el aborto en estas 3 causales que están permitidas. Han sido tan polémica, controversial, es como unirse a rato y a través de redes sociales, que es lo que ahora permite visibilizarlo a diario, ¿no? ¿Cómo lo ven desde Amnistía Internacional este tipo de proyecto del diputado Urticoechea, si es que dije bien el apellido, que vemos ahí en pantalla? La verdad, Fresia, es que este proyecto denominado Escucha su corazón es bastante aberrante. Hay que recordar que en Chile, desde la ley 21.030, que empezó a regir en 2017, tenemos el aborto para casos muy específicos donde se despenalizó. Cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando existe inviabilidad del feto o en los casos de violación. Estadísticamente, además, se sabe que los casos de violación ocurren fundamentalmente respecto de niñas y adolescentes. Y también sabemos que esta ley no estaba exenta de dificultades en su implementación. Corporación Humana ha documentado cómo por la aplicación de la objeción de conciencia hay al menos 5 comunas de nuestro país donde había un 100% de objetores de conciencia y había mujeres que no han podido practicarse el aborto en esas comunas, no obstante estar dentro de las 3 causales de la ley 21.030 de 2017. Entonces, estamos en un contexto donde esa ley, que se supone no se iba a tocar por el gobierno de Kast, lo dijo muchas veces en su campaña, pero por el lado ahora, un grupo de parlamentarios
del oficialismo, del partido de Kast y de otros partidos de derecha, plantea este proyecto Escucha su corazón, que trata supuestamente de mostrar algo humano, que es el latido del feto, pero que de humano respecto de las mujeres no tiene nada. Al contrario, es un proyecto que menosprecia profundamente a las mujeres, porque las mujeres no necesitan escuchar el latido del corazón del feto. Las mujeres que quieren abortar, que están dentro de las 3 causales de la ley de despenalización del aborto, saben ya, tienen tomada su decisión, y Escucha su corazón, este proyecto de ley muy, muy radical, lo que hace es dificultar finalmente que ellas puedan adoptar una decisión que quieren tomar, que es la de abortar. Y se levanta como un proyecto que realmente puede implicar tortura o tratos inhumanos y degradantes. Los órganos internacionales de derechos humanos lo plantean, que medidas que dificultan la realización del aborto pueden llegar eventualmente a constituir tortura o tratos inhumanos y degradantes. Y este proyecto en particular es especialmente cruel. Y han salido, Rodrigo, muchos testimonios de mujeres y muchas mujeres que tienen una participación pública, no una figuración pública, de cuando esto no estaba, bueno, todavía no estaba legislado el aborto en 3 causales, pero que tuvieron que escuchar los latidos o las expusieron, más allá de haber tenido que hacerlo, y bajo los testimonios, porque hay mujeres con figuración pública, pero ¿cuántas otras han tenido que pasar por eso? Muchas, a lo mejor más niñas, incluso de tener que pasar por algo que más parece tortura para ver, y tú lo decías. ¿Cómo se ve la mujer propiamente tal? Porque dicen, claro, porque en vez de escuchar, porque no se escuchan las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no se escucha cuando las mujeres o crían solas, o el trauma que esto puede generar o después de una violación, o tener que esperar un embarazo que no es viable, etcétera, con la culpa que eso conlleva? Porque aquí hay implicancias psicológicas sin duda para cualquier mujer que tenga que exponerse a esto. ¿Qué es la mujer o cómo se ve a la mujer para este grupo de políticos que son los que proponen esto? Y son hombres, además. Sí, la verdad es que estos 5 diputados en este momento muestran un menosprecio profundo por las mujeres. Simplemente el cuerpo de la mujer para ellos es un envase donde está el feto, que debería tener primacía en cualquier tipo de circunstancia respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, respecto de la autonomía de la mujer para poder decidir sobre su propio cuerpo, además en 3 causales muy específicas y muy dramáticas, como son la inviabilidad del feto, el riesgo de la vida de la madre y la violación. Es realmente impresentable si uno ve las cifras, donde la gran mayoría de los casos de violación en nuestro país de niñas que se realizan el aborto por esa causal son mujeres, niñas menores de edad, que a esas niñas que han sido violadas y que quedan embarazadas producto de esa violación, además se le quiera obligar haciendo escuchar el latido del feto, con la exigencia que si no lo hacen, no van a poder abortar. Porque eso es lo que establece el proyecto. Si las mujeres, si las niñas violadas que quedan embarazadas producto de esa violación no quieren escuchar el latido del feto, no se las va a dejar abortar. Eso claramente es tortura o trato cruel, inhumano y degradante, y entender que la mujer y las niñas no son sujetos de derechos. Eso es lo que está en el fondo de un proyecto tan aberrante como Escucha su corazón. ¿Cómo ves que esto va a avanzar? Porque en la Comisión de Salud la mayoría son parlamentarios de derecha, y eso posiblemente puede llegar a que avance una discusión que uno podría dar por ya superada, las 3 causales que son extremas, lo hemos dicho, lo decías tú también,
y que costó tanto sacar un proyecto como ese, ¿no? Más allá del trámite legislativo, ¿cuánto más puede avanzar una tan controvertida iniciativa de parlamentarios oficialistas? La verdad es que habrá que ver en el Congreso si la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias finalmente llegan a apoyar un proyecto tan aberrante como este de Escucha su corazón. Lo que sí llama además la atención, Fresia, es que el candidato Kast durante la campaña electoral dijo que no iba a tocar el proyecto de ley de 3 causales. Y lo decía la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, la semana pasada aquí, que fue como esto lo pensábamos superado por lo mismo, porque costó tanto sacar un proyecto como ese y de manera transversal, que eso era la importancia que tuvo. Así es, el gobierno del presidente Kast está haciendo una serie de cosas que el candidato Kast dijo que no iban a hacer. Primero, señaló que no iban a indultar en casos de delitos gravísimos y ya han dejado entender que van a indultar en casos de criminales de lesa humanidad o violación de derechos humanos del estallido. Dijo también que no se iba a tocar la gratuidad universitaria. Trataron de afectarla durante la mega reforma en escuela protegida, que el Tribunal Constitucional le dijo que no, y en el caso del registro de vándalos, ese proyecto de ley también quieren limitar la gratuidad o la PGU. Y ahora nos encontramos también con una nueva sorpresa, que es este proyecto impulsado por el oficialismo, donde de nuevo también se quieren afectar las 3 causales. Por lo tanto, la verdad que el gobierno y el oficialismo no están, cumpliendo su palabra respecto de lo que eran ciertos avances sociales, avances en derechos, porque hoy día lo están poniendo en juego con iniciativas del propio gobierno o de su grupo parlamentario. Estamos con Rodrigo Bustos, que es el director ejecutivo de Amnistía Internacional, hablando, de varios temas, desde los derechos humanos, por ejemplo, como este lavado de imagen para muchos de los gobernantes actuales, como Donald Trump, anfitrión, además, ha servido para lavar, por una parte, su imagen, pero por otra, dejar en evidencia el poderío que pretende tener, desde salir en la foto ayer con los campeones del mundo, España, y desde también tomar decisión en una tarjeta roja. Y integramos también a nuestro panel Andrés Giordano, que como todos los días lunes está, hoy día, la otra vez Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Te estábamos celebrando porque durante la semana decíamos, ¿quiénes son los más puntuales? Y nos acordamos de ti como por ahí por el día jueves, que siempre estabas antes, pero hoy día no, porque hoy día llovía. Hoy día no, porque además tuvimos cambio de planes de último minuto con los chicos, suspensión de colegio y todo. Claro, la lluvia fue un poquito más fuerte de lo que estaba cuando nos acostamos en la noche, entonces estábamos ahí al pendiente de si teníamos o no colegio. Entonces reestructuramos el orden familiar Te creo. Los míos todavía yo creo que quieren esperar eso, pero ya es tarde, querían suspensión de clase. Oye, estábamos hablando, de varias cosas ya, lo decía respecto a Mundial, tema de derechos humanos, hay campeón del mundo, pero con todo lo que deja un evento deportivo como esto. Y también lo que ha pasado acá, pues con este partido que las mujeres a veces, para seguir con ese link en medio deportivo, parecen perder cuando se ha logrado y se ha avanzado tanto. Sí. O sea, escucha su corazón, es como retroceder 1000 pueblos o 1000 tiempos, o como quieran asumirlo muchos, ¿no? Y muchas, principalmente. Sí. Bueno, yo creo que este gobierno en general y su, finalmente, base de apoyo parlamentaria, que son actores que comparten la misma matriz ideológica, son un gobierno que hoy día le propone precisamente a Chile mucho retroceso. Son un peligro para los avances civilizatorios que se habían conquistado luego, además de años de lucha, que dan cuenta en diversas materias de logros que logran condicionar a la institucionalidad en una determinada dirección. La ley de aborto en 3 causales es un pequeño avance luego de una tremenda lucha del movimiento feminista y particularmente, toda la agenda que ha propuesto el gobierno de alguna manera retrotrae un montón de cosas. La discusión que teníamos la semana pasada, con la mega reforma tributaria que tiene su última etapa ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados después de haber sido despachada del Senado, comparte esta idea de que
finalmente algunas recetas del pasado son mejores. Y en el caso del proyecto del diputado Urruti Coechea, yo que tuve la desgracia de compartir con él la Comisión de Derechos Humanos, que fue uno de los parlamentarios que entramparon permanentemente debates muy sensibles, por ejemplo, como la ley antidiscriminación, junto con el diputado Kaiser, por cierto, presidente del Partido Nacional Libertario. Todos ellos vienen de la matriz republicana, ojo, no hay que olvidarse de eso, no son distintos tampoco del partido del presidente, que hay varios firmantes en esta moción, y ellos siempre propusieron cosas bien aberrantes. Aberrantes. Sí, escuchar los discursos del diputado Urruti Coechea, de otros diputados republicanos en materia de derechos humanos, diputados libertarios también, Gloria Navellán, etcétera, era bastante doloroso. El negacionismo presente, yo me atrevería a decir el fanatismo y la misoginia que aparecía permanentemente en relatos que eran muy difíciles de escuchar, muy difíciles incluso de rebatir por el dolor que ocasionaban cuando se emitían. Se normalizaba que en el debate público volviéramos atrás incluso en respetos civilizatorios básicos de cuando uno se está refiriendo a temas que son tremendamente sensibles, como por ejemplo la violación de una niña, que ahora con este proyecto de ley, claro, se le pretende hacer escuchar los latidos del corazón, lo que es básicamente un mecanismo de tortura, y a mí me parece que el resumen más claro lo hizo Matamala en una pequeña intervención en video, cuando dice, bueno, estos son los mismos que defienden a torturadores, violadores de derechos humanos durante la dictadura, comparten cierta consecuencia, ¿no? Porque defienden la tortura en todas sus formas. Oye, Andrés, quiero aprovechar además tu presencia para que nos expliques cómo se conforma, por ejemplo, las comisiones. Sabemos cuando se comienza una nueva administración legislativa, un nuevo periodo, digo, hay comisiones que se van formando y algunos están más interesados en, no sé, salud, educación, derechos humanos. Y cuando Navellán, de hecho, la preside una comisión, llama tanto la atención. ¿Quiénes y por qué diputados como ellos, digamos que no, habitualmente cuando, no sé, alguien forma parte de la Comisión de Salud es porque fue ministra, Elia Molina, estoy inventando, sí. Pero para dar un ejemplo, ¿cómo se conformó esta comisión en su momento como para ir entendiendo además a lo que estamos discutiendo hasta ahora? Sí. Mira, volviendo a la clásica frase antes de las votaciones de mucha gente que a veces prefiere no involucrarse en política, con esta idea de que da lo mismo quien gobierna, da lo mismo quien esté en la Cámara de Diputadas y Diputados, total, mañana hay que trabajar igual. Bueno, es distinto trabajar cuando las mayorías parlamentarias, por ejemplo, proponen un sinnúmero de retrocesos laborales como los que se están proponiendo. Entonces, lo primero que importa es la composición de la Cámara. Entonces, si la Cámara tiene un alto porcentaje de bancadas de ultraderecha, lo más probable, por los cupos que luego se dividen en función de esos escaños, en las comisiones ellos van a tener una mayor presencia. Y evidentemente quien tiene mayor presencia en la Cámara además tiene la posibilidad de imponer por la vía de las votaciones internas en los comités interparlamentarios cuáles son las comisiones en las que ellos quieren participar. Entonces no es que haya un currículum que haga que el experto en materia de derechos humanos vaya a estar forzosamente en la Comisión de Derechos Humanos o el experto en materia de economía esté en economía, sino que tiene que ver con cómo hay una correlación de fuerzas y una negociación parlamentaria. Y luego de que se definen esos cupos, finalmente, además, se vota la presidencia por mayoría. Por ejemplo, en la Comisión de Trabajo salió el presidente, es José Carlos Mesa, un diputado que nunca había estado en la Comisión de Trabajo antes, pero habiendo 7 contra 6 en la comisión, bueno, se eligen, en realidad yo me debería decir que son 8 contra 5, pero 7 contra 6 formalmente del oficialismo versus la oposición, lo eligen a él y finalmente eso tiene un efecto práctico, porque además siendo un parlamentario del partido del presidente, bueno, él puede poner ciertos proyectos de ley que, como ustedes bien decían, a veces no los declara el Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo promete, el candidato Kast dice, yo no voy a tocar esto, pero ojo, le mando el proyecto a mi parlamentario estrella en la comisión, lo ponen como que fuera una moción parlamentaria, el gobierno hace vista gorda del proyecto o lo patrocina muchas veces y finalmente, claro, no lo presentó el presidente Kast, pero lo presenta un militante de su partido, que es básicamente lo mismo.
Y eso es súper bueno tenerlo en cuenta cuando entendemos después de cómo funcionan las comisiones o cuando algunas son más sensibles que otras, ¿no? O sea, en este caso uno diría, bueno, qué cercanía hay o por qué ser parte de ella. Ahora bien, ha habido, a propósito de la mega reforma, que le queda o le quedaría su último trámite legislativo, hay otro trámite en paralelo, ¿no? Que ya desde la oposición habían dicho que algunos puntos se iban a llevar al Tribunal Constitucional y hay reproches en este sentido, Rodrigo, Andrés, de parlamentarios o partes del gobierno incluso, de enviar al Tribunal Constitucional cuando sería una última instancia para cualquier proyecto a veces, de ser un órgano que no tiene representatividad, ¿no? Ciudadana. Pero acá entran varias cosas, escuelas protegidas, entre uno de los temas por abordar, o por el dictamen a la ex ministra Steiner, que finalmente la Contraloría declara que aquí hubo irregularidades o que también se pasó algunas de sus atribuciones. En fin, aquí hay también algunos reparos que se hacen contra el TC. Sí, primero, Frecia, para cerrar el tema anterior, quisiera decir que la ley de despenalización de 3 causales fue fruto de las luchas de los movimientos feministas en nuestro país por décadas. Y un proyecto como este, que es tan aberrante, que implicaría tortura o tratos crueles respecto a las mujeres y niñas en nuestro país, es inaceptable, y desde Amnistía Internacional vamos a seguir al lado de los movimientos feministas para frenar una iniciativa como esta. Dicho lo anterior, es preocupante lo que está haciendo el gobierno de nuestro país y el oficialismo, porque en una democracia, en un Estado de Derecho, hay unos ciertos frenos y contrapesos. Hay órganos que ejercen algún tipo de control frente al Ejecutivo. Y lo que está mostrando el gobierno, el presidente Kast y el oficialismo es una cierta práctica que tiene un tufillo de autoritarismo. Me explico. En el caso del Tribunal Constitucional, no les gustó la sentencia respecto de escuela protegida y ya salen varios parlamentarios del oficialismo diciendo que hay que hacer cambio al Tribunal Constitucional, siendo que, de hecho, respecto de lo que era la pérdida de la gratuidad en ese proyecto, hubo una mayoría muy transversal de ese tribunal. También hubo un cuestionamiento de varios parlamentarios, incluso del presidente de la Cámara de Diputados, a la Contralora General de la República por su dictamen respecto de la ex ministra de Seguridad, claro, y diciendo que entonces quizá iban a tener que cambiar cosas de la Contraloría General de la República. Varios otros, respecto de acciones judiciales o afirmaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahora dicen que hay que hacerle cambio o quizá cerrarlo de plano. Esta forma de hacer del gobierno y del oficialismo muestra poco compromiso con entender lo que es un Estado de Derecho y el rol de los órganos autónomos que ejercen algún tipo de control en un sistema de frenos y contrapesos. El querer barrer con esos controles muestra un intento autoritario, todavía bastante inicial, pero si se continúa por esa senda, este gobierno se inscribe, se enmarca en esta tendencia autoritaria de varios gobiernos de la región. Andrés. Bueno, primero que todo, yo creo que este es un gobierno que ha decidido imitar esa tendencia autoritaria y que incluso la ha importado en su práctica, que estamos en un desarrollo temprano. ¿Y de manera solapada o no? ¿O una dictadura aterciopelada? No, es de manera, sería imprudente calificar de dictadura un gobierno democráticamente electo, ¿no? Claro. Lo que uno sí puede ver es que hay una tendencia muy relevante hacia el autoritarismo. Primero hacia la falta de diálogo, porque el gobierno tiene conciencia de que tiene mayoría parlamentaria y lo que ha intentado es imponer una agenda legislativa por la fuerza matacaballos con velocidades nunca antes vistas en proyectos de tanta profundidad en su discusión y de tanta profundidad además en la afectación estructural que van a tener sobre el Estado y sobre cómo concebimos las relaciones sociales en nuestro país en varias áreas de nuestra existencia. Lo segundo es que ha tomado algunas de las cuestiones más elementales del manual de propaganda de este
tipo de gobiernos que llegan al poder democráticamente, y ejemplos hay varios, está el caso de Bolsonaro, bueno, estuvimos en algún momento conversando sobre Orbán en Hungría, estuvimos conversando obviamente sobre el caso de Trump, y tenemos cruzando la cordillera el caso de Milei. La propaganda, el estilo de propaganda del Estado que muchas veces busca manipular las sensaciones de la ciudadanía, generar un clima de emergencia artificial para justificar una agenda que en circunstancias normales no se aceptaría. Bueno, eso está presente en este gobierno desde el minuto uno. Ustedes se acordarán que lo primero que dijeron fue el Estado está en quiebra. Después tuvieron que recular y todo, y hemos tenido un sinnúmero de polémicas a propósito de cómo el gobierno va y se desdice de cosas o que prometió en campaña o que finalmente aparecen en oficios y después sale a matizarlas. Todo ese tipo de cosas a mí me hablan de un gobierno que va por una senda muy parecida. Yo creo que el ejemplo más claro es el gobierno trasandino. Y lo segundo, hay además una incongruencia respecto del rol que ven en las instituciones dependiendo de cómo se mueve la aguja política. Es decir, hoy día ellos tienen una pretensión, por ejemplo, de avanzar en una agenda punitiva, y tenemos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que además les pone una alerta, les dice, si ustedes avanzan con el registro único de vándalos, probablemente el criterio del Tribunal Constitucional va a ser exactamente el mismo que hubo en escuelas protegidas, y por lo tanto estas medidas que aparecen finalmente muy desproporcionadas van a ser objetas en el Tribunal Constitucional. Pero no fue la misma visión que tuvieron, por ejemplo, a propósito de este proyecto de escuchar el corazón o lo que fuera, con el rol que tuvo el Tribunal Constitucional precisamente en la discusión de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, donde, entre otras cosas, la objeción de conciencia institucional fue producto de un cuestionable actuar del Tribunal Constitucional que terminó no solo suprimiendo, sino que legislando, que no es particularmente una de las facultades que uno diría están, a lo menos, objetivamente dentro de las que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, es extraño sostener entonces que hoy día, que el tribunal tiene un pronunciamiento en esta línea, hay que modificarlo, pero en ese momento se recurrió sin ningún tipo de problema para tratar finalmente de horadar el debate legislativo. Hay ahora, bueno, lo que queda en la Cámara de Diputados, algunos dicen que ojalá haya puntos que definitivamente hagan que esta reforma se caiga, pero ya las posibilidades son mínimas. Cuando hay, como decía Andrés, una mayoría que aunque sea mínima, pasan varias cosas. Por ejemplo, que haya un gobierno que no le importe mucho el diálogo, y así se demostró porque hubo mesas de diálogo, pero que más que diálogo fue como... ¿cómo se llama? A voz de los propios parlamentarias y parlamentarios de oposición. Una imposición de muchos de los puntos que quería instalar en esta reforma. La verdad, Frecia, es que este gobierno y el oficialismo están jugando muy al límite con la Constitución del 80. La Constitución que se supone han defendido y que parte de esta alianza política ni siquiera... digamos, participó de algunos de los procesos constituyentes, como el Partido Nacional Libertario, porque la constitución que había que reforzar, proteger, era la constitución original de 1980 de Pinochet y de Jaime Guzmán. Y sin embargo, aparte de la mega reforma, que tiene varias cuestiones desde una perspectiva constitucional que son bien problemáticas, está legislando muy al límite de lo que dice el texto constitucional. Ya lo vimos en Escuela Protegida, donde se tuvo que cambiar 4 preceptos por estar en contra del texto constitucional y en particular en varias materias de derechos fundamentales. Pero si uno vislumbra una serie de otras iniciativas que hoy día están en el Congreso, como el proyecto de ley de amnistía general respecto de graves violaciones a los derechos humanos, enviado por un grupo de parlamentarios, de senadores de distintas bancadas de derecha, o este otro proyecto, Escucha tu corazón, su corazón, son una serie de iniciativas que probablemente están en contra de la Constitución y sobre todo de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Entonces, este gobierno está absolutamente al límite del texto constitucional de 1980 que siempre dijo defender. La verdad que llega al poder y hoy día hace caso omiso, por cierto, de los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a Chile, pero también de varias cuestiones de la Constitución de 1980. Y eso, la verdad, es muy problemático. Hay en estos días, además, una percepción a propósito de encuestas y día lunes, en fin, más allá de la lluvia, sí hubo encuestas.
en que la CADEM solamente recoge, por ejemplo, ahora la emergencia. La verdadera emergencia. Ahora ¿no? sí. Ahora sí. Ahora sí Ahora hay hay una una. emergencia. Y el De gobierno- hecho, ya dejó de ser emergencia, decía la ministra, la alcaldesa de La Serena decía, ya es catástrofe, dejó de ser emergencia. Y antes de entrar a la gestión del gobierno, sí hay una percepción muy negativa de al menos un 52% de rechazo a esta mega reforma. O sea, me da la sensación, más allá de una encuesta u otra, en que debe haber una percepción en que la oposición ha tratado de ser bien potente en su mensaje, de que es una mega reforma para no ir en ayuda necesariamente de la ciudadanía, de los trabajadores, sino que de los súper ricos, de los grandes empresarios. Y acá sí se instala ya como una sensación ciudadana, ¿no? De que es una mega reforma que parece que no es nada para el pueblo, ni para los trabajadores. Sí. Mira, solo para cerrar el punto anterior y agarrar el hilo hacia tu pregunta actual, solo recordar, a propósito de la deriva autoritaria del gobierno, que también dijo que si no le alcanzaban los votos en el Congreso, gobernar sin el Congreso no le parecía tan terrible, Ah, sí, gobernar lo por dijo en su decreto. minuto, sí. No hay que olvidarse de esas declaraciones previas y posteriores a asumir el gobierno, porque también nos muestran hacia dónde se va a avanzar. Respecto a las encuestas, además de que hay Pulso, creo que es la que muestra la caída más brutal del apoyo del presidente, llega a 28% la aprobación y obviamente se dispara también la desaprobación por sobre el 50%. Eso lo veníamos viendo hace varias encuestas atrás, pero fíjate que uno de los puntos más sensibles que esa encuesta recoge dentro del malestar ciudadano, además de la mega reforma, es precisamente el proyecto Escucha tu Corazón. Es una iniciativa que además está directamente asociada al presidente de la República y que a mi juicio, correctamente le hace sentido a la ciudadanía como una razón más para desconfiar finalmente de los compromisos que hizo el candidato Kast, hoy día presidente. Tercero, sobre la mega reforma, yo creo que ha sido evidente después del tratamiento que ha tenido este proceso legislativo. Voy a hacer una ayuda de memoria que hago todos los programas, pero que me parece importante tenerla a la vista. Reformas de este nivel de profundidad no se discuten en 2 meses como ha sido lo que ha pasado en este gobierno. Es más, reformas tan profundas en materia tributaria no se habían presentado en Chile desde la dictadura militar. Y reformas profundas sí hemos tenido muchas discusiones, generalmente toman 1 o 2 años, es absolutamente insólito. Pasó con la reforma de pensiones, que hubo un trámite de más de 24 meses y los mismos parlamentarios que empujaron en la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda, republicano, Agustín Romero, pasó el dato, además acusado de haber tenido pagos irregulares de horas extraordinarias en el momento cuando trabajaba en el municipio de Santiago, cuestión que quedó ahí media en la nebulosa, pero 11 millones de pesos se le acusaron. Hoy día es un promotor de la agenda laboral del gobierno también, que quiere eliminar las horas extraordinarias y tener, voy a decirlo, después lo voy a explicar, pero quiere eliminar las horas extraordinarias de jornadas de 52 horas que pasarían a ser ordinarias. Es decir, quiere que tengamos jornadas ordinarias de 52 horas sin horas extra a través de un mecanismo de flexibilización y recálculo de la jornada mensual en hasta 8 semanas o más. Y bueno, a lo menos me resulta irónico que alguien que tiene una acusación de haber tenido horas extra irregulares quiera que los trabajadores que ganan el mínimo no puedan hacer horas extra y que el empleador pueda determinar que tienen ese tipo de jornada. Entonces, la gente ha perdido confianza en el relato de este gobierno, pero a pesar de que se ha perdido esa confianza, lamentablemente no hay un contrapeso social ni institucional a la mega reforma. Y si bien tiene modificaciones que se le hicieron en el Senado, son muy pequeñas, y lo que va a revisar la Cámara es prácticamente el mismo proyecto de manera íntegra, que le va a provocar un daño y un efecto muy concreto al desarrollo de las políticas públicas futuras desde el Estado, a las relaciones laborales y finalmente a la materialidad del día a día de la ciudadanía, que como tú bien dijiste, hoy día enfrenta, a mi juicio, una catástrofe, no una emergencia, y un gobierno que se olvidó de que era de emergencia y no ha tenido el rol que uno esperaría que tuviese. Claro, y antes de despedir a Rodrigo Bustos, quiero preguntarle, atento a qué, en una semana que se inicia, en una semana que ya deja de ser emergencia, sino catástrofe, principalmente en el norte chico, Rodrigo, para iniciar esta semana que ya se ve compleja. Ha sido un fin de semana complejo también. Sí, estamos viendo los efectos de la lluvia en miles de compatriotas y
en este contexto igual sigue operando el gobierno con su agenda y que desde Amnistía Internacional vemos que es una agenda que implica una regresión en derechos. Tenemos el proyecto Escucha su corazón, tenemos el proyecto de ley de registro de vándalos e incivilidades y desde Amnistía vamos a ir próximamente al Congreso a dar nuestra postura sobre ese proyecto de ley. La ley general de amnistía respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido. O sea, hay una agenda que está avanzando en el Congreso y en decretos del gobierno que es claramente regresiva en derechos humanos. Y desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté de nuestra parte, por supuesto, para frenar ese tipo de medidas. Y vamos a estar muy pendientes de eso, Rodrigo Bustos. Muchísimas gracias, como siempre, todos los lunes, y este lunes es especial aquí en Factos. Que estés muy bien. Muchas gracias, Fresia. Chao, Rodrigo.